La seguridad vial en Australia es una de las mejores del mundo, pero quizá donde mejor se implementa este tipo de seguridad es en el estado de Victoria, pues ha sido ejemplo no solamente en Australia, sino en diferentes partes del mundo. Para hablar de este tema estamos de nuevo con Telmo Laguinier, miembro del Parlamento de Victoria. Telmo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Tuviste la oportunidad de estar muy involucrado en esto de la seguridad en las vías en el estado de Victoria, pues formaste parte del comité desde tus inicios parlamentarios o como miembro del Parlamento. ¿Por qué se llegó a esto que es ejemplar en el mundo, la seguridad en las vías en Victoria? Bueno, por varias razones. Primero, las razones institucionales. Es decir, el Parlamento establece una poderosa comisión con importantes poderes de convocatoria a los efectos de investigar y utilizar a los mejores investigadores para ayudarnos a desarrollar las políticas públicas que nosotros implementamos, que trascienden un gobierno u otro, de una persuasión u otra. En este estado hay una gran tradición de desarrollar todos los temas que tienen que ver con la seguridad vial, los usuarios, el transporte, la cultura, el comportamiento, etcétera, en función de y a partir de las investigaciones que se realizan. Entonces, en Victoria tenemos la Comisión Parlamentaria de Seguridad Vial, que es una comisión multipartidaria. Típicamente presidencia la tiene el gobierno y la vicepresidencia la tiene la oposición. Yo estuve en esa situación como miembro de esta comisión parlamentaria. Tenemos un personal ejecutivo de investigadores especializados en esta temática muy importantes, quienes desarrollan gran parte de este trabajo con las guías y el encuadramiento y la arquitectura dado por la propia comisión. Recibimos importantes pedidos por parte de los ministros correspondientes para hacer investigaciones, pero lo otro más importante quizás, porque es la base fundamental, es esta institución, lo que nosotros les conocemos como MUARC, Monash University Accident Research Center. Centro de investigación de la Universidad de Monash en lo referente a estos asuntos. Yo convoco a toda la audiencia en este país y en otros países a utilizar a este centro de investigaciones como punto de referencia. Son fantásticos, indudablemente de lo mejor que hay en el mundo. Y eso nos lo han dicho los suecos, los belgas, Gran Bretaña, las mejores jurisdicciones. Nosotros realizamos una importante parte de este trabajo y estas dos instituciones entonces se hermanan constantemente y trabajan en colaboración. Yo creo que eso es fundamental. A partir de esas investigaciones, en términos generales, porque hay una gran anécdota que tiene que ver con la obligatoriedad de utilizar el cinto en el auto, pero fundamentalmente a partir de estas investigaciones se van desarrollando las políticas públicas y por supuesto nosotros tenemos un Estado muy eficiente, como todos conocemos quienes vivimos aquí, que implementa y ejecuta estas políticas, sean la temática de velocidad, la temática de las multas, la temática de las licencias y los puntos, una gran cantidad de proyectos y programas que hemos desarrollado a partir de esto. Hay mucha gente que se queja incluso acá en Victoria, o muchas veces cuando uno cae en la trapa, no, en un error que comete, dice, uy, pero son demasiado drásticos. Tocaba caminar a 40 y voy a 45 y me sacan multa. ¿Crees que es demasiado o se debe hacer para la calidad no solamente de las vías y evitar problemas de accidentes, sino para la educación del usuario? Yo les doy esta cifra. Cuando nosotros, en los años 75 al 80, en una población de unos 4 millones de habitantes aquí en el estado de Victoria, morían en las calles más o menos 2.500 personas por año, hombres y mujeres. Hoy, en Victoria, una fatalidad es demasiado. Tal es el caso de que nuestro programa
Ahora se llama en nuestra campaña en el tema de la seguridad vial, a partir de las iniciativas que se han tomado en el propio Foro de las Naciones Unidas para el mundo, la década de acción. A partir de ahí nosotros tenemos un programa que se llama Hacia Fatalidad Cero. Pensamos que es posible llegar hacia fatalidad cero. Si logramos reducir de 2.500 a 250, 300, podemos perfectamente aproximarnos más al cero. Y tenemos ese objetivo. Es decir, que las medidas que hemos ido tomando a través de las décadas han sido productivas. ¿Qué es lo que sabemos, por ejemplo, en Australia? Que no hay fatalidades en los lugares donde la velocidad es de 40 kilómetros por hora. Y por eso la ciudad de Melbourne, esta ciudad, que es la municipalidad más importante y más grande, determinó de que en esta municipalidad, en el centro, lo que le llamamos nosotros el Central Business District, es decir, el CBD o el CBD, no hay fatalidades a partir de haber implementado los 40 kilómetros por hora, por ejemplo. Segundo, sabemos que en la temática que tiene que ver, como le llamamos nosotros, las dos ruedas, las motocicletas, las motonetas, las bicicletas y todos los diferentes formas de transporte de dos ruedas, ¿qué sabemos? Que las fatalidades han sido reducidas increíblemente a partir de la obligatoriedad de utilizar el casco de buena calidad, el casco que tiene una buena calidad. Sabemos que a partir de ahí es infinita la cantidad de vidas que hemos salvado. No solo en las motos, sino también en las bicicletas, Telmo. En las bicicletas, por supuesto que también es obligatorio, por esa razón. Porque cuando conversamos con la población, y nosotros estamos en eso constantemente, cuando la gente recibe una multa por velocidad, cuando la gente recibe una multa por haberse excedido en el alcohol, cuando la gente recibe una multa por no haber usado el cinturón, ¿cuál es nuestra defensa en definitiva? Nuestra defensa es que mediante las investigaciones de este centro y de esta universidad, más el trabajo que desempeña la Comisión Parlamentaria de Seguridad Vial, podemos y tenemos la confianza para poder decir sí, pero a partir de haber tomado estas medidas, nosotros estamos reduciendo en forma significativa las fatalidades en las calles y también las lesiones serias. Por lo tanto, en definitiva, culturalmente, la gente nos acompaña. Los padres quieren que los hijos vuelvan sanos a la calle. Los esposos quieren que las esposas vuelvan vivas y viceversa. Y entonces esa conversación es una conversación que en definitiva a nivel poblacional la gente acompaña. Nos quejamos todos. A nadie nos gusta recibir una multa y todos las hemos recibido, inclusive los parlamentarios. Pero ¿qué es lo que sabemos? Fuimos el primer país en el mundo que implementamos el uso del cinto obligatorio. ¿Cómo sale esto, dicho sea de paso? Y ahora vamos a recordar su nombre, porque le conocí, tuve el privilegio de conocerlo. Un piloto nuestro que llevaba el cinto puesto, un piloto de avionetas, tiene un accidente, la avioneta termina patas para arriba de la copa de un árbol, a un montón de metros de altura, y él se da cuenta que la única forma, lo único que lo salvó de no haberse caído de ahí, cinturón, es haber estado utilizando el cinto en forma obligatoria. Claro. Y por muchos años trató de convencer a nuestros colegas parlamentarios de que la obligatoriedad del cinto era crucial. Y nosotros pasamos a ser el primer país en el mundo que utilizase el cinto en forma obligatoria, adelante y atrás, en los dos lugares. Y las estadísticas demuestran que a partir del uso del cinto, porque investigamos cada uno de los incidentes que suceden en las calles, que mayoritariamente no le llamamos accidente, porque accidente tiene ese sinónimo de que fue imprevenible, que no se podía prevenir. Nosotros pensamos que mayoritariamente sí es prevenible y por lo tanto le llamamos incidentes de rutas. Hemos demostrado, mediante las estadísticas, de que a partir del uso del cinto obligatorio, por primera vez en el mundo, como a partir del uso obligatorio de la silla para los niños pequeños, los bebés, también por primera vez en el mundo, también obligatorio, hemos ido reduciendo las fatalidades. Les digo, de 2.500 a unos 250, 300 por año. Yo creo que eso
en sí mismo cuenta toda la historia. Por lo tanto, nosotros ya hace un par de décadas que implementamos aquí lo que se llama en inglés el SAI System, los sistemas seguros, que es un pensamiento desarrollado en Suecia que dice de que tenemos que hacer varias cosas. Primero, educar culturalmente al usuario, los choferes, los motociclistas, los ciclistas, los camioneros, en que tenemos que compartir las vías rurales, las rutas viales, y de que todos debemos compartirlo y de que todos tenemos derecho. No hay un usuario que tenga más derecho que otro. Yo soy también ciclista porque la utilizo para ir y venir al trabajo. El sistema de seguridad propuesto por los suecos, que nosotros estamos implementando, y mundialmente se está implementando, tiene estos componentes. Primero, tratar de educar a la población, a todos los usuarios de las vías viales, de compartir las rutas y aprender a compartir las rutas, los bulevares, las calles pequeños, en fin, compartir. Hacer conciencia de que todos podemos y debemos utilizar las calles y las rutas y las vías. Primero eso. Segundo, y educar por lo tanto a la población en esos temas. Y hay muchas cosas como se hacen en todos los países y acá hacemos lo mismo. En la medida de lo posible, separar a los usuarios. Es decir, por eso, por ejemplo, estamos construyendo este túnel que conecta el oeste con el este y que conecta el oeste de donde vienen todos los camiones de las granjas y de los tambos y que traen todos los alimentos a la ciudad, lo que se llama el Western Distributor, el túnel que va a separar las carreteras que vienen del norte, de las granjas y provenientes de los alimentos, directamente al puerto, separándolo de los autos comerciales más pequeños y de los autos privados y de las motocicletas, etc. En la medida que se puede separarlos, de la misma manera que tratamos de separar los vehículos, los camiones, las motocicletas de las bicicletas y estamos construyendo en todos lados, como en una gran cantidad de ciudades en el mundo, las bicisendas. La separación como principio en la medida de lo posible, pero no siempre es posible. Y educar, entonces, la cultura del usuario, por un lado, y hacer programas educando a la cultura del usuario. Por el otro lado, desarrollar la infraestructura, la arquitectura de las vías y de toda la seguridad vial, con el pensamiento de que el ser humano cometemos errores, o con el pensamiento que el ser humano somos negligentes, o que nos pueden pasar determinadas cosas. Inclusive el sueco decía, hay que construir rutas para proteger al chofer contra sus propias estupideces, tal cual. Es decir, hacer rutas. Entonces, por eso separamos las rutas. La carretera de aquí a Signy está completamente separada, tenemos un cantero en el medio, tenemos diferentes tipos de vallas que son los que le llamamos en inglés la wire ropes, que son esas cuerdas metálicas. Separamos todo lo que se pueda separar, que el tráfico en la medida de lo posible no se tenga que enfrentar. Ponemos los arbolitos en todas las rutas para que a la altura del chofer la gente no se encandile con las luces del otro lado. En la medida de lo posible, separar. Entonces, hacer una infraestructura vial que nos permita que el usuario en la medida de lo posible no cometa errores. El 2x3, lo que le llamamos el 2x3, la misma distancia de una carretera la dividimos en 3 porque es posible a los efectos de que determinada gente pueda doblar a la derecha. Claro. Entonces le llamamos el 2x3. Todos los vehículos que siguen de largo le hacemos una entrada y pueden doblar a la derecha. Uno de los grandes problemas de conflictos y de incidentes. Eso lo podemos hacer en todas partes del mundo. Claro. Es fácil, que cuesta poco, dicho sea de paso, y mayoritariamente no hay que ensanchar ninguna calle. Hemos, por decir así, adoptado en la medida de lo posible todas las medidas y hemos ido desarrollando la infraestructura. Hay que hacer siempre la salvedad. Bueno, nunca es suficiente, porque es muy costoso. Por lo tanto, esto es un plan de ir usando los recursos en los lugares más estratégicos. Y ahí viene nuevamente la investigación.
desarrollar estos mecanismos de defensa en los lugares más necesarios. Y de a poco, a través de los años y a través de diferentes gobiernos, todos hemos ido haciendo algo que conlleva a que menos y menos hombres y mujeres tengan fatalidades en las calles y las rutas de nuestro país.